Gracias a todos por estar acá. Los agradecimientos para don Henry Márquez en el control central en San Francisco, California. Para todos los miembros de mi oficina y no miembros, bienvenidos. La Federación de Entidades Filatélicas de Costa Rica, FENCORI, le da mucho agrado el poder presentar a don Juan Reynoso el día de hoy, del Club Filatélico de Moravia, y a don Luis Fernando Díaz de la Asociación Filatélica de Costa Rica, que son las personas que pertenecen a esos respectivos sociedades costarricenses. Entonces yo le doy el paso a don Juan Reynoso para que inicie. Buenas noches. Muchas gracias, Alfonso. Buenas noches. El artículo del que voy a hablar hoy se denomina la Agencia Postal de Costa Rica en Panamá. Estas dos imágenes que están aquí son unos grabados que salen en revistas de la época, porque si ustedes se ubican, estamos hablando de mediados del siglo XIX, y no solo en Costa Rica, sino en todo el mundo, pues la fotografía todavía no estaba, ¿cómo se diría? No era popular, ya se había inventado la fotografía, pero todavía era costoso y no era fácil de hacer. Entonces, estos dos grabados, que son más o menos de los mediados de los 50, 60, era como los periodistas, o como lo llamaban los viajeros de la época, describían las ciudades y escribían sus artículos. Entonces ahí pueden ver a la izquierda una vista del San José de la época, de mediados de los años 60, en donde se puede ver pues una ciudad que era prácticamente un pueblo. Se ve ahí una torrecita de una iglesia o unas casas, etcétera, y era lo normal. Y en el caso de Panamá, exactamente lo mismo, ¿verdad? Era una ciudad que, aunque ya estaba, ya tenía más movimiento, porque ya Panamá no tenía el canal, pero era la comunicación entre Ciudad de Panamá y Colón, Huaspingol, y ellos ya sí tenían ferrocarril. Entonces era muy importante la comunicación y el crecimiento que ya desde ese momento tenía Panamá. El cancelador que les estoy poniendo aquí en el centro, que dice Agencia Postal de Costa Rica en Panamá, es precisamente del que vamos a hablar, y otros tipos que vamos a ver después, porque hay otros, pero digamos este es con el que iniciaría. Ok. La siguiente diapositiva, antes perdón, sí, era ubicarnos en el contexto, digamos, geográfico de cómo estaban los puertos específicamente. Ustedes pueden ver que a la izquierda está Costa Rica, este país de aquí, y este es Panamá. En ese momento Panamá era parte de la Nueva Granada, o sea, todavía Panamá no era independiente. Costa Rica sí. Costa Rica, estamos hablando de mediados de los 50, 60, el siglo XIX, y el puerto más importante de Costa Rica en ese momento era Punta Arenas, no era Limón, porque el tren de Costa Rica todavía no se había construido, y Punta Arenas era el puerto que tenía más afluencia, por donde los cafetaleros de la época sacaban sus productos. Y la comunicación, como ustedes pueden ver, eran de Punta Arenas aquí a Panamá, y de Panamá pasaba por el tren a Colón, y de ahí se iban las exportaciones de Costa Rica a Europa, Estados Unidos, África, o a donde sea que fueran. Lo importante aquí es ver que ya desde ese momento había una relación muy importante entre esos dos puertos y entre los dos países, ¿verdad? Ok. Esta tercera diapositiva es para que nos ubiquemos en la Costa Rica en lo que se refiere al San José, el centro del país. Que este es un mapa original. A la izquierda dejé la fecha precisamente para que lo vieran del archivo donde lo saqué, que dice mapa de 1798, o sea, todavía es un mapa colonial. Pero Costa Rica, a pesar de eso, se mantuvo exactamente igual en el sentido de la distribución geográfica,
Los pueblitos ahí fundados todavía existen en este momento, ninguno se perdió, y en ese momento, pues en algunos casos eran caseríos. Y San José, para que nos ubiquemos, era relativamente pequeña, porque durante la colonia la capital de Costa Rica había sido Cartago, no era San José. Después de la independencia, bueno, por razones políticas, la capital pasa a San José, que en ese momento tampoco se llamaba San José, se llamaba la Villanueva de la Boca del Monte, el nombre completo. Pero en las cancelaciones prefilatélicas, si alguno tiene alguna o en algún momento se da una charla prefilatélica de Costa Rica, verán que las de San José, antes de llamarse San José, salen como Villanueva. Entonces ya saben que eso es San José. Y los pueblitos que ustedes ven aquí, que dice Curridabat, Tres Ríos, Tibá, Santo Domingo, Heredia, Escazú, esta sigue siendo la misma distribución de la ciudad, no ha habido cambios. Ninguno de estos pueblitos desapareció, todos siguen manteniendo sus identidades, solamente que ahora el Valle Central, o sea, el Gran San José, el gran área metropolitana lo absorbió todo, entonces casi que todo está unido. Para ubicarnos ya con fotografías, o antes de ya pasar a la parte de los sellos, esta es la San José de 1863 a 1888. ¿Por qué 1863? Porque 1863 es el año en que se emite la primera emisión de Costa Rica. Y aquí ustedes pueden ver a la izquierda está la catedral. Aquí se ve, pues, de ahí, si ustedes ven, casi que es un pueblo, ¿no? Todavía no tiene carga de ciudad. A la derecha pueden ver el cuartel principal, que en esa época Costa Rica tenía ejército, y este cuartel principal estaba diagonal a esta iglesia, está en el puro centro, y estos árboles que se ven aquí son el Parque Central, entonces ahí estamos viendo el puro centro de San José. Ahora, ¿por qué puse 1888? Muy sencillo, porque en 1888 hay un terremoto, y ambos edificios se caen, tanto la catedral como ese cuartel se caen. Y la catedral que existe actualmente es la que se construyó después de ese terremoto. Y donde está este cuartel, después se construyó un edificio que se llamaba de los Párvulos, era una escuela. Y en los 1920, 25, por ahí, se construye el actual Teatro Melico Salazar, que es el que está actualmente. Pero entonces ahí estamos más o menos claros de cómo era la Costa Rica de 1863 a 1888. Ok, aquí ya que ya vamos entrando lo que nos va interesando, que son los sellos. En el caso de la primera emisión de Costa Rica, puse la fecha de esa gaceta, que era el periódico oficial de Costa Rica en ese momento, si ustedes ven ahí, dice sábado 18 de abril de 1863, porque en esa fecha, en ese periódico sale un anuncio, que ni siquiera es un decreto o algo ejecutivo, donde diga que se decreta, no. Simplemente si ustedes ven ahí el pequeño anuncio dice interesante. En lo sucesivo no se admitirán las cartas que no lleven la viñeta o viñetas equivalentes a su peso. Las ventas de estas se harán en la Administración General de Correos, San José, abril 10 de 1863, Recaredo Bonilla, que era el director general de Correos. El correo en esa época, y de hecho todavía, estaba bajo el Ministerio de Gobernación. Ahora el correo es un poco autónomo, pero en esa época estaba totalmente bajo la tutela del Ministerio de Gobernación. Y vean que a pesar de que esto es algo oficial, ni siquiera salió como un decreto, salió como un pequeño anuncio en el periódico de ese día, y dice interesante, para que vean cómo todavía Costa Rica todavía no estaba bien organizada, todavía estaba en formación el país, no estaba plenamente organizado. Y puse esta del 18 de abril porque vean que no calza, ¿verdad? El 18 de abril y el 10 de abril. Entonces, en Costa Rica asumimos que el 10 de abril es el primer día de emisión de circulación de la primera emisión de Costa Rica, pero pudo haber circulado antes, porque este señor Recaredo Bonilla llega a dar llega a poner el anuncio el 10 de abril, pero posiblemente los sellos ya habían llegado mucho, bueno, posiblemente no, habían llegado mucho antes, y posiblemente los pusieran en circulación o a finales de marzo o a comienzos de abril. Pero en Costa Rica, como no se ha encontrado nada de esa fecha, asumimos
que la primer día de circulación es el 10 de abril del 63. Ok, ahora sí, vamos con los sellos. Este cancelador que estamos viendo sobre la primera emisión de Costa Rica circula más o menos de 1863 a 1882. Digo más o menos porque es la primera fecha de emisión del sello, que no necesariamente es cuando se pone a circular. Ahora vamos a ver por qué yo creo que este cancelador circula muy posterior a 1863. A la izquierda ustedes pueden ver aquí el cancelador original y pueden ver aquí los canceladores sobre sellos. Y a la izquierda pues puede ver una reconstrucción completa de lo que diría ahí en este cancelador. Si ustedes ven de los reales se emitieron 750,000 sellos en 2 impresiones, de los cuales hay solamente 11 reportados. El que está aquí estamos mostrando que es el de la colección de Guido Palacino. Él tiene 6 en su colección, el señor Norbert tiene 2, el señor Castro tiene 2 y el señor Howard tiene 1. Del 4 reales, bueno, como ustedes pueden ver, son 11, esto todo lo que se conoce. Puede ser que hayan más, pero al menos esos son los que yo conozco. Del 4 reales hay 2 reportados, nada más. La emisión original es de 70,000 sellos. Y hay 2 reportados, ambos en la colección del señor Guido Palacino. Y el tercero, que la cantidad de sellos emitidos fue de 35,000 sellos, solamente hay 1 reportados. Este estuvo en mi colección y actualmente está en la colección del señor Roland Norbert de Suecia. Ok, como ustedes pueden ver, esto es todo lo que existe, no hay más. Como les digo, puede ser que haya algún sellito suelto por ahí, pero para que sepan lo escasos que son estos sellos. Para explicar las tarifas, el 2 reales era la tarifa básica al exterior, que equivalía a 10 centavos. El 4 reales era el doble porte y el peso era la tarifa de certificado. Entonces, como ustedes pueden ver, a medida que el sello es más caro, es más difícil. ¿Por qué? Porque una doble tarifa, un sello o una carta certificada era muy caro para la época. Por lo general, de hecho, los sellos de un peso que se conocen 2 en sobre, van acompañando un envío de dinero o paquete. Entonces, estos sellos usados normalmente eran usados en paquetes. Y este sellito de Agencia Postal de Costa Rica, pues es una joyita, es el único reportado y como les digo, es sumamente escaso. Ok, ahora vamos a hacer un poquito antes de pasar a la siguiente serie. Costa Rica, la Unión Postal Universal. En 1882, específicamente el 23 de junio, el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor José María Castro Madrid, envía nota al ministro plenipotenciario de Costa Rica en Europa, el señor don Manuel María de Peralta, muy conocido como el Marqués de Peralta, para que solicite el ingreso de Costa Rica en la Unión Postal Universal. El 30 de agosto de ese año del 82 es la fecha de ingreso de Costa Rica en la Unión Postal Universal y se le da tiempo el 1 de enero del siguiente año para poner en circulación los nuevos sellos con los valores ya en centavos. El 1 de enero del 83 es la fecha para poner en circulación estos sellos y los enteros postales, porque venían ya esa nueva figura, porque antes no existía en Costa Rica, de los enteros postales con los valores, con los colores y valores de reglamento, porque en esa época, si ustedes han estudiado los colores, pues el 1 centavo era verde, el 2 rojo, el 5 azul, y así sucesivamente, y eso era para todos los países, no era solo para Costa Rica. Después, entre el 15 y 22 de enero de 1883, entran en circulación los nuevos sellos y enteros postales con la efigie del general Próspero Fernández, presidente de la República, debido a un atraso en la llegada del barco que los traía desde Nueva York, hechos todos por la American Bound Note Company. Como pueden ver, los sellos no entraron a circular el 1 de enero. Entonces, la fecha más temprana conocida, al menos yo tengo en mi colección un entero postal, no lo puse aquí porque no tiene nada que ver, pero yo tengo un entero postal del 17 de enero, por eso yo puse aquí que entre el 15 y 22,
Puede ser que haya más temprano, pero digamos al menos yo tengo 17 en entero. Puede ser que los sellos hayan circulado después. Y esa es la razón por la que estos sellos, por el atraso en el barco, llegan tarde y se ponen a circular no el 1 de enero, sino 22 días aproximadamente después. Ok, ahora sí, vamos a ver los canceladores sobre Próspero Fernández 1883-1889, que es los años en los que circula esta serie. Específicamente se conocen sobre este sello, sobre este sello solamente sobre el 10, no se conocen sobre otros valores. De esta cantidad se emitieron aproximadamente 200, bueno, aproximadamente no, exactamente 200,000 sellos, pero no circularon los 200,000 sellos exactos porque esta serie después fue sobrecargada con Oficial y sobrecargada con Guanacaste. Entonces, posiblemente los sellos que quedaron solamente circulando sin sobrecargas deben haber sido, por decir un número, 150,000, 160,000, lo cual todavía reduce más el número de la cantidad posible. Si ustedes pueden ver aquí, este es el único sobre conocido que dice claramente Agencia Postal de Panamá EUC. Agencia Postal, y aquí está la reproducción a la izquierda, Agencia Postal de Costa Rica, Panamá EUC. En 1886, Panamá pasa a ser parte de los Estados Unidos de Colombia, que son las siglas que se ven en la parte inferior del cancelador, EUC. Antes de eso, Panamá, como se los mencioné en una de las anteriores diapositivas, era parte de Nueva Granada, pero Colombia pasa, después de ser Nueva Granada, pasa a ser los Estados Unidos de Colombia y cambian sus canceladores. Y aparte de eso, Panamá fue soberano, como decir un estado asociado a la Nueva Granada hasta 1886, cuando ya pasa a ser parte de Panamá, dentro de la Constitución de Panamá, o sea, ya regía la Constitución de Panamá. Entonces, por eso las siglas en el cancelador que dicen EUC, Estados Unidos de Colombia. Este sobre circulado en 1887, que es posterior al 86, como ustedes pueden ver aquí, es a Nueva York y es el único conocido en sobre. Este es un sobre Exmayer que actualmente está en la colección de don Álvaro Castro. El siguiente sello es de la serie sobre Bernardo Soto, de 1887 a 1889. De estos sellos se emitieron 800,000 sellos, pero igualmente, de estos sellos se sobrecargaron para Oficial y se sobrecargaron para Guanacaste. Entonces, posiblemente estos sellos hayan, no sé, circulado realmente unos 600,000, porque sobre Guanacaste fue mucho y sobre Oficial también fue bastante. Entonces, estos son los montos originales, que no necesariamente son los que circulan al final de la emisión. En este caso, exactamente, como ustedes pueden ver, dice Agencia Postal de Costa Rica en Panamá, EUC, y aquí se ve la EUC, y lo interesante de este cancelador es que está, como dicen los norteamericanos, struck on nose, o sea, casi que centrado. Personalmente yo creo que esto debe haber sido parte de una pareja. ¿Por qué? Porque los portes al exterior eran 10 centavos y este es un porte sencillo, 5. El 5 era para el uso interno dentro de Costa Rica y esto está usado en Panamá. Entonces pienso yo que esto tiene que haber sido parte de una pareja. Muy bien, pasamos al siguiente. Esto es sobre los canceladores sobre Bernardo Soto, 1889 al 92, año en que ya se cambia las series las series anteriores y entra a circular esta serie, que es una serie larga, es una serie de más o menos unos 8, 10 valores, que va desde el 1 centavo hasta el 10 pesos. Este es un cancelador totalmente desconocido, no se conocía. Lo compré en una subasta hace aproximadamente unos 2 años. Y dice Agencia Postal de Costa Rica en Panamá, pero si ustedes ven, es un tipo totalmente diferente, ya no es ni ovalado ni circular parecidos a los anteriores.
Y este sí está sobre un 10 centavos, que aquí sí tiene la lógica que es un 10 porque debe ser el porte exterior, al exterior de Costa Rica para una carta sencilla, porte sencillo. Ok, hasta aquí sería lo que es sobre los sellos de Costa Rica. Vamos a ver cómo, conclusiones. No se conoce ningún decreto autorizando una agencia postal de Costa Rica en Panamá. Aquí donde yo doy mi hipótesis, mi teoría. Creo que Costa Rica, por el auge del café, de las exportaciones de café, que se dan más o menos a mediados de los 70, de los 1870, se ve en la obligación de tener algo en Panamá. ¿Por qué en Panamá? Porque lo que les expliqué al comienzo, que por Punta Arenas salían los cargamentos de café y llegaban a Panamá, cruzaban a Colón y de ahí se iban para Europa y para Estados Unidos y para el Caribe, Sudamérica, para donde fueran. Entonces, personalmente creo que ahí, por esa razón, se creó esa agencia postal, pero no se conoce ningún decreto, hasta el momento no se ha encontrado absolutamente nada que nos diga el por qué. Por lo tanto, esa es mi teoría, mi hipótesis de por qué creo que es a mediados de los 70. Después aquí pongo, posiblemente se crea a finales de los años 70 y funciona hasta principios de los 90. Lo estoy demostrando con sellos. El último sello es el sello de Bernardo Soto. Y lo importante aquí para darle un respaldo, pues para que no digan, escucha, los ticos estaban locos, porque es solo ellos, ¿no? Aparentemente Guatemala y Nicaragua también tenían agencia en Panamá. Y aquí estoy adjuntando un sellito que me encontré en una subasta de Corinfila, que es un 5 centavos de Panamá, en donde la casa de subastas Corinfila reporta que solamente existen 2 sellos sueltos y aparte de eso, ellos también en su descripción ponen que también se conocen otros 2 de Nicaragua sellos sueltos, que son los únicos reportados tanto de Guatemala como de Nicaragua. Entonces, pensando en lo que les expliqué del café, posiblemente también Guatemala y Nicaragua se vieron en la necesidad de crear una agencia en Panamá por las mismas razones, porque si no tenían que irse hasta Cabo de Hornos, dar toda la vuelta e irse hacia Europa o Estados Unidos. Y lo lógico era Panamá. Ahí ya estaba el tren, ya estaba el cruce de océano a océano, entonces la lógica indica que por esa razón, tanto Costa Rica, Guatemala y Nicaragua tenían una agencia postal en los respectivos, en Panamá. Como ustedes pueden ver aquí abajo, aquí se ve el Panamá, el año dice 1883, y por aquí ustedes pueden ver que está la A, y me imagino que aquí dice agencia postal, lo demás no dice, pero me imagino que debe ser muy parecido a la de Costa Rica, agencia postal de Guatemala en Panamá. Como les dije, son solamente 2 sellos, tanto de Nicaragua como de Guatemala, y de Costa Rica los que hay son 14 sellos. Entonces, para explicar el por qué estos sellitos, ese cancelador, perdón, no los sellitos, el cancelador es sumamente escaso, es muy raro, y los que están en las colecciones especializadas de primera emisión de Costa Rica, pues son joyitas en sus respectivos estudios de canceladores. Eso sería, le agradezco a mi oficina y a todos ustedes por estar presentes, y no sé, Alfonso, si respondo las preguntas de una vez o hasta el final. Ok, gracias, Juan. Muy buena y muy didáctica tu presentación. Para continuar, si los que quieren hacer preguntas siguen el ejemplo de don Manuel Arango, en la parte de reacciones está la manita para que pongan la manita, y Henry les va dando entrada conforme el orden de eso. Vamos a tener 15 minutos de preguntas para don Juan Reynoso y posteriormente continuamos con don Luis Fernando Díaz. Manuel, adelante. Gracias. Bueno, muy interesante la charla. Me parece muy curioso lo de la agencia postal en Panamá. Pero Juan, yo quiero por lo menos poner un poquito las cosas en contexto en cuanto a la organización política de Panamá.
tú mencionabas que Panamá a partir de 1886 pasó a tener su propia constitución. Realmente no es así. Desde 1821, cuando vino la independencia, Panamá, digamos, se unió a la Nueva Granada, no porque fuera liberado por la Nueva Granada, sino porque era como la mejor oferta. Ellos pensaron en un momento hacer parte de México, pero no les gustó, estaba muy lejos, muy complicado, y lo más fácil era pegarse a la Nueva Granada. Pero bueno, y Panamá siguió siendo un estado o una zona de Colombia. Colombia cambió 7 veces su nombre desde que se inició políticamente. Y el penúltimo de ellos fue los Estados Unidos de Colombia. Entonces, ese sello que aparece ahí tiene que ser un sello que se confeccionó antes de 1886, porque en 1886 Colombia cambió por última vez su nombre por constitución y pasó a llamarse, de Estados Unidos de Colombia pasó a llamarse República de Colombia. Y los estados, digamos, soberanos e independientes, que en la época en que fuimos federados, era el estado de Panamá, el estado soberano de Panamá. Y luego ya cuando en 1886 vino la última constitución y cambiamos de nombre y ya pasaron a llamarse departamentos, entre ellos el departamento de Panamá, hasta 1903 cuando desafortunadamente Panamá pasó a otro estado político, pero por la negligencia y la ceguera de nuestros políticos. Pero bueno, ese es otro tema. Así que realmente Panamá no tuvo su constitución solita. Entonces, en mi opinión, muy humilde, ese sello, muy valioso, pero tuvo que haber sido confeccionado antes de 1886, o por lo menos al principio, porque la constitución se dio a partir del 1 de septiembre de 1886, cuando nos volvimos República de Colombia. Gracias. Sí, para aclarar, Manuel, yo en ningún momento dije que Panamá tuviera su constitución. Yo dije que Panamá se unía allá a Colombia y pasaba a ser parte de Colombia. Y que antes había sido... Ya era parte de Colombia desde Ya 1881. era parte de Colombia, pero lo que me refiero es que antes de eso, como vos mismo lo dijiste, era un estado soberano. Entonces, digamos que tenía su autonomía, pero a partir de ese año ya pasa a ser parte de la Constitución de Colombia. Nada más eso es. Muy bien. Gracias. Guillermo. Ahí está. Hola Juan, gracias por la presentación, la verdad muy interesante. Te cuento que yo sí tengo un par de sellos con cancelaciones panameñas, o sea, sellos del Salvador con cancelaciones panameñas. Yo la verdad pensaba que eran tránsitos, más que el hecho que otros países tuvieran agencias postales. Obvio, en el caso de Costa Rica es muy evidente porque hay una inscripción de agencia postal, ¿no? Pero viendo esta de Panamá, de cancelación de Panamá en un sello Guatemala, tal vez mi duda sería si no fueron tránsitos, ¿no? Tal vez sellos que no se cancelaron en su momento en los países y luego en Panamá llegaban y los cancelaban, ¿no? Bueno, en todo caso, solo, perdón, voy a buscar los sellos y te los mando para que los tengas al registro. Yo tengo como unos 2 o 3, creo. Excelente, porque yo supuse que El Salvador también debería tener, yo supuse, y qué bueno que vos los tenés, entonces eso, digamos, da más respaldo a las agencias postales en Panamá. Y esto, como te digo, está reportado por la Casa de Subastas Corintila, o sea, no lo he investigado yo a fondo. Aquí más bien sí necesitaríamos si los guatemaltecos o los norteamericanos que tienen una sociedad de Guatemala tienen algo más estudiado. Fue que yo lo encontré y sentí que esto respaldaba y daba más soporte a los sellos de Costa Rica, ¿verdad? Mira, yo ahorita que estamos hablando, me estoy acordando que yo tengo un contrato con alguien del gobierno de El Salvador, con alguien que les ayudaba a mover la correspondencia estando en Panamá. No una agencia per se, pero como un particular, un comerciante que el gobierno le mandaba el correo y él se los movía allá. Si quieres, también déjame buscarlo y te lo mando. Excelente. No sería una agencia postal formal, ¿no?
Claro, claro. Muchas gracias, Guillermo, muy amable. Sería un encaminador, Guillermo. Como tipo un encaminador, sí. Déjame buscarlo porque no me acuerdo bien, pero sí era un privado que ayudaba al gobierno de El Salvador moviendo el correo en Panamá o poniéndolo en el sistema postal en Panamá. Una cosa así peculiar. Déjame buscarlo y lo comparto. Si quieres te mando una copia, Jaime, y que te gustan los encaminadores. Aquí lo extraño es que usaran sellos, nada más, es lo único. Sí, yo por eso pensaba que eran de tránsito, ¿no? Por bueno, las copias que yo tenía. Gracias. Guillermo Llosa. Buenas noches. Tenía dos preguntas. Uno es si es que había un porte que se cobraba por el tránsito en Panamá. Y lo pregunto porque en el Perú, cuando se establecen las primeras tarifas después de unirse a la Unión Postal, había un sobreporte de 1 centavo, eran 10 centavos más 1 centavo por el paso por Panamá. No sé si existió algo parecido. Y número dos es, supongo que con el establecimiento del Canal de Panamá en 1914 ya deja de haber la necesidad de hacer esta agencia postal en Panamá. ¿Estoy en lo correcto? Gracias, Guillermo. No, Costa Rica no tenía un sobreporte como ustedes, que ustedes pagaban 1 centavo por el paso por Panamá. Costa Rica no, Costa Rica pasaba con sus sellos normales y corrientes, y la agencia postal, precisamente como lo puse, termina de funcionar en 1890, que es con la serie de Bernardo Soto, que es la última serie con presidentes, porque después de eso no se vuelven a hacer emisiones con presidentes, ya se hacen alusivas al país, alusivas a provincias, a héroes, pero ya no los presidentes en vivo. En ese momento eran presidentes que estaban vivos, que era el Próspero Fernández y Bernardo Soto. Pero no era una sobrecarga. De hecho, ahí vos lo ves en el sobre conocido, que es el único que hay, y está pagando un doble porte de paso por Panamá, ¿verdad? 20 centavos, un doble porte. Y el sellito de 1890, que es el de Bernardo Soto, igual es un sello de 10 centavos, que era la tarifa normal, y no se ha encontrado nada sobre sellos de baja denominación, que en el caso del Perú sería 1 centavo, en el caso de Costa Rica también teníamos centavos, pero no, siempre se ha encontrado sobre los sellos de 10 centavos o más. Por ejemplo, en el caso de la primera emisión, que es el 2 reales, que equivalía a 10 centavos, o en el caso de Costa Rica, que los sellitos de 10 centavos ambos, y es el único que se ha encontrado menor es el sellito de 5 centavos, que yo decía que para mí eso tenía que haber sido parte de una pareja, porque 5 centavos era la tarifa interna de Costa Rica. Entonces, no tiene sentido que ese sello haya circulado por sí solo, sino tiene que haber sido parte de una pareja. Pero no tenía, Costa Rica no pagaba un sobreporte y termina en 1890. Con la imposición de la Unión Postal Universal de que cada país tenía que arreglar su transporte marítimo para ser miembros de la Unión, hubo la necesidad de muchos países, después de reunirse a la Unión Postal Universal, de tener una agencia en Panamá. Las cancelaciones del Perú de esa época no se conocen. Hubo, claro, después de unirse a la Unión Postal Universal hubo la guerra con Chile y ahí parece que se desbarató la cuestión y las agencias británicas se encargaban de eso. Y después del 83, en verdad, se trata de establecer nuevamente una agencia, pero los matasellos y cancelaciones yo no las conozco, no las he visto. No sé si Henry las ha visto o de repente Julio César, pero yo no las he visto. Tengo una que la estoy buscando a ver si la puedo mostrar, pero es muy posterior, es de principios del siglo XX, de 1916 por ahí, o 14. Bueno, no la encuentro, después la paso por ahí. No sé si habrá alguna otra pregunta por ahí antes de pasarla de regreso a Alfonso. Adelante, Alfonso.
Ok, gracias. Don Luis Fernando, a ver si puede ir colocando su presentación en pantalla, por favor. Con muchísimo gusto. Voy a intentarlo. Se la dejo ¿Cómo? desde ahorita, es toda suya. ¿Cómo es que dice Juan Reynoso? ¿La tecnología qué? Bueno. Atropella. Atropella. Bueno. Este es un tema sobre unas poquitas estampillas que posiblemente son las únicas estampillas, como dice Guido Palacino, que tienen inscrita encima de ellas la palabra estampillas. Parece raro, pero de ahí nosotros coleccionamos estampillas y se nos había olvidado que esa palabrilla es importante. Son las estampillas electorales de Costa Rica, que tuvieron un periodo de vida relativamente corto, de 1928 a 1946, que son muy poquitas, si acaso serán 11 o 15 en total, ya las veremos. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que hablábamos hace un rato con el señor Carratú y otros compañeros de la democracia? En este caso, un aspecto específico de la democracia, el voto directo, universal y secreto, y las estampillas electorales de Costa Rica en el periodo que les he comentado. No hay un esquema específico de esta charlita de hoy, sino que es simplemente una presentación lineal de las estampillas electorales en su contexto. En eso hay que reconocerle a Alfonso, que nos ha recordado que las estampillas tienen un mundillo en el que viven, y ese mundillo es tan importante como la estampilla misma. Sí es clave, creo yo, tener claro de que estas estampillas tienen una importancia para nosotros, y por eso es que las estudiamos, por lo menos un poquito, y las incluimos en una charla. Una razón es que muchas de ellas tienen origen postal y telegráfico, algunas no. Y los catalogadores en distintas épocas han sido renuentes a incluir en los catálogos aquellas que no tienen origen postal ni telegráfico, y eso crea un vacío. Es un vacío que los catálogos tienen, que aquí en esta presentación de hoy no pretendemos corregirlo, pero al final dejamos incluidas las que los catalogadores no incluyen. Otro es que, como todos los bienes parecidos a estampillas, las estampillas electorales podrían también terminar siendo utilizadas como estampillas postales o como sellos fiscales. Hasta ahora no creemos haber encontrado ninguna, aunque hay sospechas de por lo menos 2 casos que los vamos a comentar aquí adelante. Y lo otro es si tiene esto alguna importancia para el coleccionismo filatélico, y por supuesto que sí la tiene. Una es porque son objetos naturales para la clase abierta. En la clase abierta, y particularmente en una colección de, no sé, de historia electoral, historia de la democracia, historia de las elecciones, algunas de esas yo tengo algo guardado. En clase abierta entran naturalmente, muy naturalmente. Y lo otro es en fiscales, especialmente porque son muchos los fiscales que son modificados para convertirse en estampillas electorales. Y por supuesto, antes de seguir, quiero dar las gracias primero que todo a aquellos que me enseñaron la letra menuda de lo que tiene que ver con eso que decía yo hace un rato, en los estudios de la democracia. Mis profesores y maestros en ciencia política y en política, particularmente aquellos 4 o 5 con los que discutía el tema, este tema del voto. Yo escribí una primera tesis de grado hace ya, muchísimos años, con la ayuda de Ronald Fernández Pinto. Él fue el director de mi primera tesis sobre precisamente el voto.
y con Carlos Manuel, Daniel y Luis Alberto muchísimas veces, con Luis Alberto especialmente muchas horas en Puriscal, en San Isidro, por muchísimo tiempo discutimos el tema de cómo la gente votaba y por qué tenía la gente derecho a voto. Luis Alberto era un demócrata, era exagerado en ese sentido. Y por supuesto, las gracias a la gente que hace esto posible, a mi oficina, Alfonso y a Henry. Y unas gracias muy especiales a gente que no todo el tiempo viene, pero que hoy andan por aquí o andaban por aquí. Algunos de los miembros nuevos de la Asociación Filatélica o de los miembros menos viejos de la Asociación Filatélica, Yoliana, Carmona y Checho Vargas, los vi por ahí. Les agradezco que hayan asistido y que se mantengan soportando esta presentación. El voto directo, universal y secreto es algo que se discute en el mundo con absoluta claridad, tal vez desde la ilustración de, no sé, en el siglo XVII, claramente en el siglo XVIII en Francia, sin ninguna duda, ya hay manifestaciones expresas de eso. Pero en los países anglosajones, como en Nueva Zelanda y en algunas de las colonias australianas, algunos aspectos específicos del voto universal se están discutiendo a finales de los años del siglo XIX, en los años 1880, 1890, por ahí. Costa Rica a principios del siglo XX tiene un hombre peculiar que es un líder nacional que recoge mucho de ese pensamiento que hay en Europa y en el Pacífico Sur y lo interpreta en términos costarricenses y trata de proponer reformas en la legislación y en los mecanismos electorales para mejorar la expresión del voto y mejorar la participación y el concepto de ciudadano en cuanto a la emisión del voto. Don Ricardo era una persona rara, era un liberal manchesteriano. Siendo liberal manchesteriano, como alguna vez les conté a ustedes ya antes, allá por el año 1924 creó el monopolio de seguros y tenía muy buenas razones para hacerlo. Entonces lo acusaron de comunista. Él no dejaba de ser liberal manchesteriano, ni él ni su ministro, don Tomás Soleil. Don Ricardo, cuando llega a presidente por primera vez en 1910, de 1910 a 1914, ya había sido presidente de los otros dos poderes de la República. Había sido presidente de la Corte Suprema de Justicia y también había sido presidente del Congreso o Asamblea Legislativa. Y jovencísimo, con apenas poquito más de 40 años, don Ricardo se convierte en la única persona en la historia de Costa Rica que ha sido presidente de los tres poderes. Y sobrevive a ese año 10 por, no sé, 40 años más, muere a los 86 años, en 1945, y vuelve a ser presidente 2 veces más. Y en todas las veces que él es presidente da la pelea porque se amplíe, porque se mejore el derecho al voto. Cuando él empieza su gobierno, esto tiene que ver con lo anterior, la influencia francesa, y no es nada del otro mundo. Todos sabemos que hay cancelaciones y sellos en que se reconoce el tema del derecho al voto, el tema de los derechos del ciudadano, y el pleito de don Ricardo es precisamente que la definición de ciudadano no es universal de verdad. Y en 1913, don Ricardo plantea la primera gran reforma, su primera gran reforma del derecho electoral costarricense y casi que podríamos decir que fracasa, porque lo único que logra de toda la reforma es eliminar un vicio que tenía las elecciones en Costa Rica, y era que en Costa Rica la elección era de segundo grado, como es en Estados Unidos hoy día. Lo que ustedes saben que permitió, por ejemplo, que ganara el señor Trump
perdón, que quedara presidente el señor Trump cuando quien ganó con el voto universal fue su oponente. En Costa Rica eso pasaba también. Y gracias a don Ricardo se eliminó ese mecanismo perverso del voto de segundo grado. Es lo primero que él logra allá por 1913, pero continúa peleando en eso. Y la bibliografía de la época es muy relevante. Yo, por ejemplo, ese librito del sufragio de Pedro Iglesias es una tesis de grado. Y a mí me gustaría leer un parrafito de esa tesis de grado porque es absolutamente revelador de de la manera en la que se pensaba en esa época. En la página 11 de esta tesis, ese llegó a ser un diputado muy reconocido, don Pedro Iglesias. Dice, limitar el sufragio o ampliar su ejercicio en proporción al capital o al impuesto es cosa que choca con la equidad. O sea, él sabía que estaba mal, pero que se practica hoy en algunos países europeos. No importaba, si lo hace el que es más grande, ¿qué importa? Si todo el mundo toma Coca-Cola, tomemos Coca-Cola. Y sigue. Lo que sí procede es negar la función representativa a los analfabetos, locos, dementes, condenados por los jueces, menores de edad y a las mujeres. Igual que los letreros en las cantinas de México. Se prohíbe la entrada a vendedores ambulantes, menores y mujeres. Por favor. Esa era la manera en la que se pensaba y don Ricardo, que era un hombre ilustrado, trataba de pelear contra eso. Ok, poquito a poco fue cambiando la cosa. En Costa Rica hoy día, en las elecciones nacionales para presidente o miembros de la Cámara, de la Asamblea, del Congreso, es unicameral, o de las alcaldías y las municipalidades, los consejos municipales, los síndicos municipales, todos esos son electos con una fórmula muy sencilla. Hay una papeleta en la que se pone una X con crayón en la preferencia que uno tiene. Aquí les ilustro, por ejemplo, con una boleta de un referéndum que hubo en el año 2007, en la cual había que escoger entre sí o no. Tenía que ver con la adhesión a un convenio de comercio internacional. Y uno votaba con una X en el referéndum. Igual en las elecciones nacionales, hoy día se vota con una X. Pero entre 1928 y 1946, gracias a don Ricardo, se impuso el que en la casilla respectiva de la votación que era seleccionada por el votante, no se ponía una X, ni nada. Se pegaba una estampilla. Y algunas de esas estampillas, las primeras, tenían la leyenda estampilla electoral. Vamos a ir viendo entonces estas estampillas. Las primeras de ellas se hacen en los años 1928 y 1930. En Costa Rica entonces había elecciones cada 2 años, no nacionales, sino que se alternaban las de la Cámara y las del Poder Ejecutivo. Después, por mucho tiempo, se unificaron. Y ahora, recientemente, de nuevo tenemos elecciones cada 2 años, solo que ahora se elige en las elecciones intermedias al alcalde y en las elecciones nacionales al presidente y al Congreso. En 1928 se hacen 2 estampillas. No existe documentación que nos oriente respecto de cuál es la autorización para imprimirlas. Se imprimieron en la imprenta del gobierno, en la litografía nacional, de la cual Alfonso Molina nos ha hablado muchas veces. Y yo también les hablé alguna vez. En 1928 hay 2 estampillas, una naranja y una verde. La naranja la pegaba el votante en las boletas de votación y se iba en las urnas donde se recogían los votos y después se destruían. No se conoce ninguna estampilla naranja de 1928 usada.
Las estampillas verdes de 1928 eran estampillas de muestra. Eran mucho menos en cantidad y se usaban en las mesas electorales para ser puestas, pegadas en la papeleta de votación y mostrarle a los votantes cómo era que se podía ejercer el voto aplicando la estampilla. Yo no sé si tenían una funda con agua para que la gente humedeciera la estampilla y la pegara, o si la gente se lamía la estampilla con la lengua y la pegaba, no lo sé. Pero de alguna forma se pegaba. En 1930 sucede exactamente lo mismo. Siguen llamándose estampilla electoral. Sigue sin haber decreto que sostenga su existencia. Se usaban las moraditas, las de color lila, para votar y las de color café como muestra. Yo no conozco ninguna papeleta usada con una estampilla de 1930. Bueno, estas estampillas de 1930, había dos cosas que nos deberían interesar. La pregunta primera para todo filatelista es, ¿hay variedades? Y sí, hay una pequeña variedad. Hay un doblez natural del papel en la colección de Guido Palacino. Ese que yo les muestro ahí. Y por otro lado, hay algunas papeletas. Hay varias, pocas papeletas. Con un vicio de la democracia. El vicio de la democracia, como ustedes ya lo habrán apreciado, es que al pegar la estampilla de muestra en alguna casilla y enseñarle a la gente que iba a votar cómo debería votarse, era inevitable que alguna gente votara en la casilla donde la muestra se había puesto. Eso es un sesgo que pasa en todas las sociedades, en Turquía y en Filipinas también. Un uso postal. La de 1930 pegada en un sobre de correos. Este es de la colección Álvaro Castro. Yo creo que nada tiene que ver la estampilla electoral con el uso como estampilla electoral. Aquí la usaron como cierre oficial en una carta con valor declarado. La carta dice que llevaba 67,20 en un sobre certificado de la Junta Agrícola de Grecia al Banco Internacional de Costa Rica. O sea, iba plata en el sobre. Y en lugar de ponerle lacre, que es lo que debieron haber hecho de acorde con la legislación del momento, le pusieron, como si fueran cierres oficiales, las estampillas electorales. Es el único sobre que yo he visto, que creo que se conoce, con estampillas electorales pegadas. Este estuvo en la exposición en Lima y va a estar en la exposición en Buenos Aires. Para los que quieran verlo, ahí tendrán chance de apreciarlo. Raro, rarísimo, rarísimo. En esa época, en los años 30, 20-30, se creó la primera cédula de identidad. La cédula de identidad es paralela a los derechos. El ciudadano tiene que identificarse a la hora de votar. Y la manera de identificarse es con la cédula de identidad. Antes de esto no existe. En Costa Rica la cédula de identidad cumple un doble propósito como en otros países. El otro día hablábamos de esto con Roberto Cravero. Y es que tiene algunos propósitos fiscales, pero claramente en Costa Rica su principal importancia son los propósitos electorales durante un periodo muy largo, tal vez un periodo de unos 60, 70 años. Después se convierte en el documento fundamental, casi equivalente para nosotros a la licencia para vivir. El número de la cédula es el número del pasaporte, es el número del seguro social, es el número de la licencia de conducir. Costa Rica tiene el número universal, igual que China, sin el control que tiene China. Ahora, aquí hay algunas nuevas, otras usadas, hay algunas mías, otras de Guido.
Lo interesante es saber que el propósito principal de ellas en ese momento era la votación. Y de ellas mismas se refleja un poco de su historia, de cómo se usaban cómo se entregaban y cómo terminalmente se registraba el voto. Pero lo importante es que ya empieza a moverse hacia un sentido de universalización de verdad desde el momento en que todo ciudadano, desde que se inscribe, adquiere y después llega a ser inscrito en el nacimiento, se convierte en su número único para toda la vida. En el año 32 hubo simultáneamente una elección nacional y una elección a los municipios. Yo personalmente no entiendo por qué se sobreimprimieron dos estampillas o dos sellos con estampilla electoral. Es primera vez que se sobreimprime un timbre fiscal, perdón, un timbre telegráfico, el de la izquierda abajo, de 10 centavos, para ser utilizado en la elección de municipios. Y sobreimprime un timbre fiscal del año 29 para ser usado en las elecciones en general. El que estudia este proceso en este momento es Bonilla Lara, y Bonilla Lara no da más detalles. Esto es lo que se sabe, lo que hay aquí. Hay un decreto. El decreto fue firmado por don Ricardo y por su ministro de Gobernación. La idea era, fíjense, en la cabeza de don Ricardo había algo elemental. Poner una estampilla. Él ni se imaginaba que se podía hacer ADN de la saliva con la que se pegaba la estampilla. Pero pegar una estampilla en una boleta electoral garantiza el anonimato del elector. Esa era la idea de don Ricardo y es lo que está detrás de ese decreto. Veamos un poco más del timbre. El timbre existió. El timbre fue usado normalmente. Aquí tenemos un pedazo de pagaré donde sale el mismo timbre del año 29 de 50 centavos usado. Pero sorpresa, también sale usado en el mismo pagaré un sello de telégrafos de la misma familia del que fue reimpreso para elecciones, ahora como timbre fiscal. Había una transferencia fluida entre los distintos valores fiscales, pero no sabemos mucho más de ella. La había. Se usaban los timbres y de pronto se sobreimprimieron, pero también se sobreimprimieron sellos de correo, de telégrafos. No está claro por qué. Poco tiempo después, en el 34 y en el 36, se sobreimprimen sellos para las elecciones generales del 36, para las elecciones de diputados y regidores del 34 y para las elecciones de diputados y regidores del 38. Aquí pueden ver ustedes como lo que yo decía hace un rato, que había elecciones cada 2 años, pero que se iban alternando la del presidente y la del Congreso. El sello base que más se usó fue el de 40 centavos del telégrafo, el que tiene las matitas de café y las matas de plátano con el ferrocarril. Es un sellito muy temático, muy rico. Y vamos a ver cómo esto después se utiliza. No deberían sobrevivir papeletas en las cuales se votó. Esta es una papeleta de verdad en la cual se votó. Esta es de mi colección. Vamos a ver después otras de Guido. Y la única razón por la que esta papeleta no se destruyó, como debieron haberse destruido todas las papeletas de votación, es porque, como escribió el presidente de la mesa de elecciones de este lugarejo, no sé cuál era el lugarejo, en el cantón de Turruares, en San Juan de Mata o algo así. Es un voto para computar. Él escribe voto con B alta
para con mayúscula, con N y separado de putar. Debe ser que ya lo influía Molina porque dice computar. Voto para computar en la mesa principal número 1 de San Pablo de Turrubares. Es decir, que ese voto no podía depositarse, según este señor, en la urna de la mesa que él tenía a su cargo y tenía que pasarse a la cabecera del municipio a San Pablo de Turrubares para que ahí se le computara, se le sumara, se le añadiera a los votos de la mesa. Y por eso es que sobrevive. De estas, se conocen, ¿qué? 3, 4, tal vez. Este es de Guido. Y lo mismo que vimos en la anterior, en este caso, en la misma votación, pero para diputados, dice en la parte de atrás de la boleta, de la papeleta de votación, una leyenda que dice este voto se computará en otro distrito. Y esa es la razón por la que sobrevive, porque nadie supo qué hacer con ellos. Y por supuesto, no los computaron. Ni los computaron, ni los computaron. Y esta es otra. También de la misma elección. Muy parecida a la que les mostré primero, pero esta es del cantón de Coronado, del municipio de Coronado. Vean que la estampilla es la misma en todos ellos. En este caso, lo que tiene de interesante esta es que esta no era una papeleta de votación, esta no era una verdadera papeleta de votación para ser contada, para ser computada ni en la mesa propia ni en otra, sino que era, como ustedes pueden ver, una muestra, como dice la leyenda en la parte de atrás, que no sirve para votar. Y la razón por la que sobrevive está ahí escrita a lápiz. Y es que por alguna razón normal de la época, en 1934, les faltaba papel y usaron esta muestra que no servía para votar, para hacer los cálculos y sumar los votos. Y ahí dice, escrito a lápiz, cuántos votos obtuvo cada partido. Y dice el independiente no sé qué 10, el municipal no sé cuántos otros 20, el que sigue 50, el de más allá 14, el otro 3, el otro 32, el otro 11 y así. Las usaron para sumar los votos. Bueno, para algo servían las papeletas entonces. Y cambiamos. Vemos aquí otro periodo. Y de este periodo del 40, del 42, del 44, prácticamente no se conoce ningún papel, no se conoce ninguna boleta, no se conoce ningún uso. Se usaron, claro que se usaron, pero se destruyeron todas. Hay algo muy interesante abajo a la izquierda y es que alguna de ellas, la de 1944 en color café, hay variedades, hay sobre impresiones desplazadas y hay una, la más sorprendente de todas es esa, todo desplazado hacia arriba, el de la colección Palacino. Entonces también puede hacerse un poco de estudio filatélico de variedades. Y la cédula de identidad que se utiliza en este momento ya había cambiado. El mecanismo de formalización de la votación y de la participación de los electores empieza a exigir mayor formalidad en el documento. Y el documento es un documento que recoge una cantidad de información de acuerdo con lo que la legislación misma establecía que debía recogerse. Y son detalles, digamos, mensurables, comprobables. Este señor, don Domingo Arce, era un muchacho de 1,64 m, de color blanco, que había nacido en el año 38 y que tenía los ojos pardos y el pelo negro. Había una intención de comprobar que la persona que estaba votando fuera la persona que tenía el documento para votar y que estaba en el registro electoral.
Esto se llamaba proteger la pureza del sufragio. Sigue siendo igual en Costa Rica, a veces un poco tedioso, pero ya desde entonces eso había empezado. Sin embargo, quiero mostrarles un par de cosas más. Una de ellas es que en la misma cédula, en esa época, se registraba el voto. Y ahí dice que este señor votó en las elecciones de 1940 y firma el presidente, no, en este caso firma el jefe político del pueblo, en este caso es Santo Domingo de Heredia, y pone un sello encima de su firma. No basta con eso. En esa época había un mecanismo censitario que ellos no estaban conscientes de que existía, y es que cobraban un impuesto por tener cédula. 50 céntimos, no era nada. Tal vez en esa época era bastante, pero no era nada en general. Y cobraban 50 céntimos entonces por la cédula. Y ahí tiene una cancelación. ¿Por qué les llamo la atención sobre esto? Porque han aparecido algunos sellos, algunas estampillas electorales con cancelaciones, y alguna gente pensaba que eran postales. Son esas que están ahí. Todas ellas son de la colección de Guido. Y todas ellas dicen jefatura política, y casi todas ellas dicen Ciudad Colón, perdón, Villa Colón. Hoy día es Ciudad Colón. En esa época era Villa Colón. Jefatura política de Villa Colón. Para mí, que lo que sucedió fue que hubo un abuso del uso que ustedes vieron en la página anterior de estas marcas de la jefatura política, y entonces terminaron usándose así, y por eso sobreviven algunos de estos sellitos usados. Estos son los únicos que yo he visto con cancelaciones de algún tipo, y todas las cancelaciones, repito, son de jefatura política, no conozco otros. Y las últimas se usaron en 1946. En 1946 se hizo la estampilla, la que se iba a usar, la primera de la izquierda arriba. Se hizo una prueba, la que se hizo sobre el sellito del Banco Nacional en naranja de 3 centavos a la derecha, aunque tiene la leyenda muestra. Y se hizo además una estampilla de muestra sobre la misma de 2 centavos de Punta Arenas del año 46, con la marca del 46, con la intención de pegarla como muestra en las boletas. No hay más. Eso es todo lo que se sabe. Sin embargo, es interesante ver que las cédulas ya habían cambiado. Ahora la cédula es mucho más compleja, es un cuadernillo. Además, lo más interesante tal vez es que el número ha cambiado. Ahora el número es el número que se sigue utilizando, que es un número de registro a partir de los volúmenes del registro. No es un número consecutivo, sino que es un número en el cual no hay manera de perderse a la hora de registrarlo. Pero lo más interesante es que estas primeras cédulas milenarias tenían un registro para el voto. Y ustedes pueden ver que esta misma cédula en el año 67 dice ahí que sí votó en las elecciones de 2 de febrero, perdón, en el año 58. Sí votó en las elecciones del 2 de febrero del año 58. Yo, que soy un mal pensado, ese señor es mi abuelo. Soy un mal pensado. A mí se me ocurre pensar que este señor en el año 58 votó por el presidente Mario Echandi. O sea, votó en contra mía. Y aquí hay otra, un poquito más vieja. Esta es de Guido Palacino, pero de la misma forma, aunque con diferente técnica, se registra el voto. Es decir, la cédula servía para registrar que la persona había votado. Esto tiene sentido. El voto era obligatorio. Y si la persona tenía que presentar su cédula para todos los otros actos, perdón, dije era, no, es mentira. El voto sigue siendo obligatorio. El que no lo ejerzamos es otro problema. Pero el voto, de acuerdo con la ley, es obligatorio. Hay países, entiendo que Uruguay, luego podríamos preguntar, donde es más compulsiva la aplicación. Pero en Costa Rica es bastante liberal. Sin embargo, en los años 40, 50, la idea es que la persona
tiene que votar y que por eso es que se registra en la cédula. Y eso es parte de los derechos, cumplir con los deberes. Bueno, ¿y qué pasa? Hasta este momento, algo que no hemos dicho y que tiene que quedar claro es que aunque da la impresión de que todos los ciudadanos votaban, la noción de ciudadano era muy pobre. Lo que dijimos hace un rato de cómo en el año 1908 analfabeto y ciudadano no iban de la mano, mujer y ciudadano no iban de la mano. En Costa Rica, en esta fecha, seguía siendo exactamente así. En 1946, con aquellas estampillas tan lindas de la izquierda, solo podían chuparlas por la parte de atrás hombres, y solo los hombres blancos con algún capital o algún título universitario podían, o con algún oficio que con una renta mínima que estaba estipulada ocasionalmente, podían votar. Y entonces toda la aspiración de don Ricardo en relación con el voto universal, secreto, directo, había cumplido con lo de secreto, había cumplido con lo de directo, pero no había cumplido con lo de universal. El voto universal todavía estaba lejos. Y yo tengo aquí, entre mis documentos viejos, uno de los que les mostré ahora, y ya lo ven ustedes todo lesionado. Este es el proyecto original, sacado de la Asamblea Legislativa algún día que lo votaron, del Código Electoral del año 1945, el que promovían el Partido Republicano. Aquí están las firmas originales de los proponentes. En este documento dice quiénes no son ciudadanos. A mí me llamó mucho la atención porque es el único en el que he encontrado con esta explicitez esta información. Y dice algunas que a uno le parecen normales. Puede ser que no lo sean tanto. Los asilados no votan, no son ciudadanos. Los incapacitados mentalmente, prueba declaratoria judicial de incapacidad. Los que estuvieran interdicto por derechos políticos. Es decir, en Nicaragua, todos aquellos que están en la cárcel hoy día, no solo están en la cárcel porque aspiraron a algún puesto, sino que tampoco pueden votar. En la cuarta categoría, esta me sorprende. Los sordomudos, no todos los sordomudos, los que no puedan hacerse entender por escrito, pero ojo, eso significa que los que hablaran lesco o cualquier lenguaje de las manos no podían votar, porque tenían que escribir para poder votar. Y posiblemente la peor de todas, los que hubieran sido declarados judicialmente en insolvencia o quiebra. ¿Y por qué no salen las mujeres en esa lista? Porque no es necesario. Las mujeres son ciudadanos de segunda clase, incluso se había propuesto que los hombres llevaran 2 papeletas de votación si eran casados, la de él y la de la mujer. Y estamos hablando de Costa Rica, la Suiza de América. Bueno, solo para comparar, hay un periodo del año 49 al 98 en el cual se vota con la huella digital del dedo pulgar, se entinta y se pone en la papeleta. El Tribunal de Elecciones le da mucha publicidad a ese hecho. También se entinta el dedo índice. El dedo índice como comprobación de que se había ejercido el voto. Esta es una variedad en esa emisión del año, ya no me acuerdo, del Banco Popular. Juan Reynoso tiene que acordarse porque la gozábamos mucho cuando la descubrió, creo que fue Mario Macizo, el dedo del votante entintado. Esto fue toda una escuela
se entintaba, se manchaba todo. Las paredes, que no las manche, claro que se manchaban. Y en muchos países se usa, en Bahrein se usa, en Venezuela se usa. La forma en la que se votaba se aprecia ahí. Eso era distinto a como fue con las estampillas y a como es ahora con la X con crayón. El votar con el dedo entintado se convirtió en un asunto de escuela. A los niños se les enseñaba, y hay una estampilla del 50 aniversario del Tribunal Electoral, en el cual sale un niño muy pequeño o una niña muy pequeña, ayudada por la madre o la maestra a emitir el voto con tinta. Y los niños fueron enseñados o son enseñados desde muy pequeños a depositar en la urna, igual que hacen sus padres, como se hace en muchos países. La urna es una metáfora de las elecciones libres y de las elecciones secretas. Hay que señalar este evento porque es excepcional. En Costa Rica, las mujeres votan por primera vez el 30 de julio de 1950 y lo hacen en una votación local en dos pueblos, La Tigra y La Fortuna, en el municipio de San Carlos, en la provincia de Alajuela, al norte de Costa Rica. Esto fue uno de los resultados de la Guerra Civil del año 48 y la Constitución de la Segunda República, y a partir de ahí votan las mujeres y votan los negros. Antes no votaban los negros. En general las minorías no votaban. A partir de ahí o se incorporan plenamente o se van incorporando conforme van obteniendo su cédula. Ya Costa Rica reconocía, don Ricardo sabía, y el señor ese que escribe contra el voto de las mujeres, don Pedro Iglesias, en 1908, sabían, y lo habían puesto por escrito, que en Nueva Zelanda las mujeres votaban desde 1893, pero en Costa Rica votan por primera vez en 1950. Muchos países se van sumando a la corriente. Hay periodos en los cuales se va dando más rápido, más lento. En el año 55 votan los extranjeros naturalizados y en el año 71 empiezan a votar las organizaciones juveniles, las universitarias especialmente, porque se reconoce el voto a partir de los 18 años. El sueño de don Ricardo empieza a verse un poco más en esa dimensión de lo universal. Hay otros países que tienen estampillas electorales. Chile es uno. He visto unas de Argentina, pero no me queda claro qué es lo que son. Las de Chile son para cerrar el voto, parece, por la forma en la que son explicadas en esa cartilla y otros documentos. Y entonces, a modo de cierre y repaso, en lo que hemos visto aquí hoy, de 1928 a 1946 se usan las estampillas electorales, pero de 1928 a 1900, hasta la fecha, existen tres maneras de votar, de marcar el deseo o la preferencia electoral. De 1928 al 46, con las estampillas electorales, son 4 tipos, como vimos. Son 15 variedades diferentes y hay algunas pocas pequeñas variedades filatélicas. De 1949 a 1994 se marca la casilla con el dedo pulgar. Por supuesto, en 1949 lo que estaba haciéndose era una elección para reponer el vacío creado por la revolución del 48, y en 1953 se elige el primer presidente de la Segunda República, que es don José Figueres. Por eso la boleta esta del año 53 aparece con el voto para don José Figueres. Y desde el año 1998 hasta la fecha se vota con una X. Aquí debería terminar esto, pero hay, bueno, el tribunal hace propaganda para que la gente tenga cédula, hay una pequeña bibliografía, podrán verla con detalle cuando analicen el PDF que va a acompañar esta presentación.
Y bueno, aquí termina. Dejo unas ilustraciones de algún fenómeno interesante. Es un material de Juan Herrera y es el enlace permanente entre el Correos y el Tribunal Supremo de Elecciones para comunicar actos electorales. Y con eso los dejo descansar. Y gracias por la atención. Gracias, Luis Fernando, y también a Juan. Pasamos a las preguntas por ahí para Luis Fernando, ya que empezamos la segunda parte de esta presentación. Mauricio. Hola Luis Fernando, felicidades. Felicidades a ambos en realidad. Luis Fernando, con relación a estas estampillas electorales que nos mostraste, que mencionas que no hay un decreto, no hay una documentación que las respalde, bueno, o que no se ha encontrado hasta la fecha. Suponiendo que no existiera, ¿cómo se justificaba el gasto de estas estampillas si no hay nada que las respalde? Las primeras 4. Uh-huh. Ok, las del año 28 y las del año 30. Sí, esas, las que no tenían documentación, a esas no. Okay. Yo tendría una idea que seguramente Alfonso va a poder ampliar, y es que ese es el periodo en el cual hay una muy estrecha relación entre el Ministerio de Gobernación, la Dirección de Correos y la Imprenta Nacional, donde todos son filatelistas y toman café en el mismo lugar todo el tiempo, en una cosa que se llamaba MO, de oficina o algo parecido. Ahí se reunían y ahí diseñaban las estampillas y decidían qué cantidad se hacía. Y de ahí eran oficiales porque el ministro Aquiles, hermano del presidente Acosta primero, y después don Ricardo lo sucede y continúan muchos de ellos ahí. Tomás Soleil sigue en el gobierno como ministro de Hacienda. Todos eran parte de una misma piña. Bien, interesante. Yo no creo que se encuentre un decreto. Ya se conocería. Okay. Con relación a tu comentario del dedo entintado, eso también se utiliza aquí, en Honduras. Y hasta hay una anécdota curiosa. Hubo un año en que la tinta, la gente marcaba y hacían la queja que no marcaba, y le decían así: miren, no marca, y la tinta reaccionaba con la luz ultravioleta. O sea que cuando salías del centro de votación y te daba la luz natural, mucha gente quedó con la cara marcada porque le hacían esto. Pero bueno, Mándanos una foto, Mauricio, de cuando voy a buscar eso. Interesante. Otras preguntas para Luis Fernando. Hoy va a ser la noche más tranquila, Henry. Sí. Miguel Ravignani. Bueno, Luis, realmente muy interesante tu presentación, algo totalmente para mí novedoso, porque no sabía que existía este tipo de estampillas. Te quería hacer una referencia a lo que dijiste de las estampillas de Argentina. Así que si me permiten voy a hacer una pequeña presentación acá. Muestro, a ver si ahí se ve. Ahí está llegando, ahí está. Pienso que a lo mejor hacías referencia a esto. En primer lugar, quiero mostrarte que también nuestros documentos, hasta hace unos años, que eran unas libretas, el Documento Nacional de Identidad, tenía los casilleros para marcar todas las votaciones que uno hacía. Eso, un poco vos mencionaste eso también en Costa Rica. Y en el caso de las estampillas, las que yo conozco, que acá dice Ley de Elecciones Nacionales, son multa por no haber votado. Esas son las estampillas que yo conozco que son de Argentina. No sé si hacías referencia a eso, ¿puede ser? Claro, a ellas hacía referencia, pero no tenía lo que vos tenés. Es más, te agradezco montones que me las estés regalando.
En realidad no son mías, no son mías. Yo las saqué de una subasta de Filatino. De ahí saqué la imagen. Es muy rara, yo la verdad que no la conocía y es la única hasta ahora que he visto. Es de una multa por no haber votado. Todo el concepto es fascinante. Desde atrás para adelante. La sanción por no votar, el que haya una estampilla de multa electoral y que hayan las casillas para registrar las votaciones, todo está de película. Sí, no, es muy interesante, sí. Esas ya me hacen falta. A mí también me harían falta. En el Perú creo que... Ahí está Julio César. Amigo, buenas noches. Felicitaciones también a Juan y a Luis Fernando. Yo también quiero compartir los timbres de elecciones que hubo en el año 31. Se crearon especialmente para la elección del 31 y fueron aplicados también en los documentos de registro nacional. Una vez que votabas tú, te ponían este sello. Pero no solamente era eso, este sello también se usaba para reclamos, peticiones, inscripción de candidatos, y en fin, un montón de formas tenía de uso. Y posteriormente, en la siguiente elección, en el año 34, se habilitó un timbre de la ley 776-22, que era para los documentos, y se habilitó para el proceso electoral de 1934. La marca habilitaba proceso 34 y también se usó en el mismo tipo de documento que vimos anteriormente. Excelente. Qué bellezas. Sí, realmente. Julio César, esa del 31 es la elección de Sánchez Cerro, ¿no? Claro, esta de 31. Cuando te aburras de esa me avisas. Yo estoy en fila. Es fácil conseguir el sello suelto, pero, sí, pero el documento es más fastidioso. Sí. Excelente, excelente. Vamos a tener que juntarlo todo para hacer el folleto explicativo, la publicación. Bueno, cuando quieras. Acá está con las leyes, todo, porque se Sí, usaba. sí. Pero lo que presentó Miguel, más los comentarios míos, más lo que pusiste vos, Julio César, da para hacer un artículo y seguro van a salir más cosas. Ahí está Juan César. César está con mano en alto, digital y física. Gracias. No, Luis, muchas gracias por la presentación. Ya tuvimos oportunidad de ver ese material en la última exposición, en la exposición de este año del Bicentenario, y es fascinante. Primero comentar un par de cositas. Bueno, primero la emisión del Banco Popular es de 1981, ahí que estaba preguntando. Yo recuerdo cuando mis primeros votos, allá en los... terminando los años 80, empezando los años 90, eran con tinta, y cuando uno metía el dedo en el tintero se le manchaba toda la mano, se le manchaba la ropa, se le manchaba todo lo que usted tocaba. Era una cosa a mí no me gustaba para nada. A mí me parecía algo muy desagradable el tener que meter el dedo índice en la tinta y después le haga uno un papel higiénico para limpiarse, y lo que hacía más bien era llenarse más la mano de tinta. Entonces, bueno, lo recuerdo por eso, porque por dicha lo cambiaron. Y nada más una pregunta, Lisa, o tal vez para que usted se refiera a eso. Yo, ahora que estamos hablando de estampillas electorales, del formato de estampilla, yo recuerdo también con mucho cariño en los años 70 las estampillas de Daniel Udubert. Yo también voy con él, con Daniel. Lo recuerdo porque yo tenía en mi colección y yo las tenía casi que al mismo nivel que un sello postal. Obviamente no era un sello postal, pero me gustaría que usted se refiriera a eso, porque era algo que parecía estampilla y que también tenía que ver con elecciones, pero con otro sentido. Tal vez me gustaría que lo mencionara también, Luis. Gracias. Ok, en la historia de Costa Rica, y esta es una tarea para Checho Vargas, en la historia de Costa Rica hay, hasta donde yo recuerdo,
3 oportunidades en las cuales hay estampillas que se usan como propaganda política. Y había la intención de usarlas en las cartas, aunque no se conoce, yo conozco solo una en carta. La primera de ellas es con don Rafael Iglesias, a principios del siglo XX. Hay estampillas con la imagen de don Rafael Iglesias y haciéndole campaña. Don Rafael es posiblemente, junto con don Ricardo, los dos grandes presidentes de la primera cuarta parte del siglo XX en Costa Rica. Y las de don Ricardo, que yo mostré en la portadilla de la presentación mía. La otra es roja. ¿Perdón? La otra es roja. La primera que mencionaste es de color. La primera que mencioné es roja y la de don Ricardo es azul, que es la que yo no sé si ahora la están viendo. Sí. Es una estampilla. La impresión mía es que eso está impreso encima de alguna estampilla real, pero yo no la he trabajado para saber, es decir, es una tontera mía no haberlo aprendido. Y por supuesto las de Daniel Oduber, que César habla ahorita, que son las de Daniel Oduber, pero yo no me acuerdo de cuál de las dos campañas, si la campaña del 66 o la campaña del 74. 74. El 74, sí. Yo tengo por ahí un par, tengo un sobre de los que quedaban en el rezago, en correos, con una estampilla de Daniel. Nunca se me ocurrió decirle a Daniel que me autografiara ni una foto con él. Y se murió antes de pedírselo. Pero ibas con él. Todo el tiempo fui con él. Había una canción, por eso es que Alfonso está molestando. La canción decía exactamente eso. Yo también voy con él, con Daniel. Eso era lo que decía la estampilla. Yo también voy con él, con Daniel. Y habría que aclarar esto que voy a decir, tal vez suene un poco fuera de lugar ahora, especialmente después de que Carratú estaba hablando tan mal de todos los políticos argentinos. Daniel Oduber es el último estadista de Costa Rica, es un genio, es un cerebro privilegiado. En las próximas elecciones que tienen lugar el próximo 1 de febrero, el próximo primer domingo de febrero, aquí en Costa Rica hay 26 candidatos. Cuando Daniel Oduber fue candidato, solo había un candidato. O sea, había otros, pero solo había uno. Tanto cuando perdió como cuando ganó. Antes que hables, por favor, mira, ahora utilizamos nosotros, después de las elecciones nos ponen estos stickers tridimensionales. Una vez que vas votando, en cada elección te ponen uno. Y si tienes multa, también te ponen uno de estos. Tienes que pagar una multa si es que no vas a votar. Como es elecciones obligatorias acá, entonces te ponen así los stickers. Pero son hologramas. Hologramas. Excelente. Estas son las de las elecciones de mi oficina. ¿A quién votamos? ¿A Henry o a Alfonso? A los dos. A los dos lo votamos, pero a la calle. Y lo llenamos de stickers. Estamos con B corta o con B larga. Con B larga. Con B larga está bien. Ay, ay, ay. Heinz. Sí, gracias. Muy interesante, como siempre. Un tema novedoso, un tema distinto. Y recién estaba mostrando ahí un registro electoral. Es una tarjeta esa peruana de registro para poder votar. Vale decir, en la mesa uno presenta el carnet o la cédula de identidad más esa tarjeta. Así es. ¿No es cierto? Sí, Sí, correcto. así es. Ahora, aquí en Chile, cuando no existía un registro fidedigno y hubo la posibilidad de elegir, de votar,
que fue una consulta, no fue una elección, sino una consulta por, como quien dice, un plebiscito. También se hicieron stickers y ese dice consulta Sí se ve. 1978. Y para que no se ocupe dos veces, eso se pegaba en la cédula de identidad. Y para que no se use dos veces a la cédula, se fijan, le cortaron una esquina. Eso mismo ocurrió el año 80 en esas consultas. Ahora, con respecto a las estampillas que son más bien no oficiales, sino que de propaganda, hay en Chile muy antiguas, ya desde 1925, por ahí más o menos, del elegido entonces presidente Alessandri. Pero, ¿esos son publicitarias del partido del presidente o de la oficiales para la votación? Publicitarias, pero también se usaban, como ves en esta que está usada, también se pegaban en cartas. Sí. Claro. La función era esa. Y las hay de distintos tipos, ¿no es cierto? De elegidos y de no elegidos, ¿no? Hay varias. Algunas comunes, otras que solo he visto esta. Así de varias. Pero como digo, estas son propagandísticas. En cambio, estas sí eran, obviamente, el registro oficial de que esa persona había votado, por cuanto los registros recién se estaban reformando. Y hoy en día mostró Luis Fernando ahí un rollo entero con los adhesivos de una de las últimas consultas o elecciones. ¿Sí? En algunos tiempos esas iban cambiando de elección a elección. En las últimas, como ha habido tantas elecciones, realmente se ha usado la misma varias veces. Se sella, con eso se cierra el voto, ¿no es cierto? Y después al registrar el voto, obviamente se raja, se abre y se pierde y se vota. Y para fines de coleccionismo, algunos pedimos que nos conviden, en algunas veces resulta, otras no. Muchas gracias, Luis Fernando. A vos, Heinz, ha sido muy buena el aporte. A propósito, hay que aclarar, las estampillas de don Eugenio von Beck son oficiales, pero no son electorales. Ok. Yerko. Luis Fernando, hola, bonita presentación. Veo que estás coleccionando, voy a ver la forma de mandarte el último sticker del plebiscito, el rojo. Por supuesto que gracias, pero primero hay que averiguar si lo tiene Heinz. No, yo lo tengo. Heinz. No, sí lo tiene, sí lo tiene. Sí lo tiene, bueno. Además ya te lo ofreció a ti, así que no hay problema. No. Vale. Nos vamos a ver en Río Grande, ahí compartimos papeles. Ahí lo mandamos. Fantástico. Otra pregunta para Luis Fernando. Solo un comentario, trayendo a colación lo que nos mostró Heinz de esa tarjeta de identidad con ese corte. Asumo que eso fue en una elección, un plebiscito obviamente general, pero aquí también hubo un caso muy curioso en donde en una elección interna, al momento de votar no tenían cómo marcar que ya habías votado, entonces agarraban la identidad y con una perforadora perforaban. El problema es que eso solo se hizo en las mesas de un partido. Así que la secretividad de por quién votaste en esa elección se anuló completamente porque todo el mundo sabía que quien tuviera la tarjeta perforada había votado por un partido en la elección interna. Y el gran problema, si ganaba el partido contrario y querías hacer un trámite y te miraban la identidad, votó por el otro partido, olvídese. Eso ocurrió, pero me llamó mucho la atención ver esa identidad cortada, entonces me acordé de aquí cuando se perforaron.
Eso sucede. Sin embargo, tiene una ventaja. ¿Cuál? Que le hayan perforado la tarjeta y no las orejas. También. Eso venía después. Bueno, hoy en día todo se perfora. Si no hay otra pregunta para Luis Fernando, quiero compartir mi pantalla porque encontré los sobres de la Agencia Postal Peruana en Panamá, pero son muy posteriores. Los puse ahí en el chat de WhatsApp. Este es más o menos de 1913. Ahí está. Está muy bonito, muy sospechoso, pero sí es original. Y este sí es definitivamente de esa época, pero es muy posterior, este de 1903. Es parecido, pero con fecha al centro y todo eso. ¿Y por qué no tiene sello? Porque lo mandaron de frente de la agencia. Esta agencia en Panamá era supuesta solamente recibir y pasar, no poner nada. De estas tarjetas postales que me imagino que habrá llegado algún funcionario, alguien las mandaban de recuerdo, sin sello, y las mandaban de ida y vuelta al Perú. Son muy raras eso. El otro caso, este es porque este es de un barco, y le habrán dejado en Panamá y habrán dado por ahí, ¿no? Me imagino. He visto otro más, pero no lo encuentro. De ese no lo tengo yo, solamente tenía imagen. Que también habla de la agencia postal en Panamá, y los anteriores de un principio no había sello. Bueno. No habiendo otra mano en alto por allí, Luis Fernando y Juan, muchas gracias por compartir con todos nosotros sus conocimientos y experiencias en esto.